And I bring you greetings from the rest of your family. Y quiero darles saludos desde de la otra parte de la familia. At least the part that's in Los Angeles. Y estoy hablando de la otra parte de la familia, la que está allá en Los Ángeles, At Calvary Chapel South Bay. en Calvary Chapel, South Bay. And so from part of the family to this family, Entonces, de esa parte de la familia a esta otra parte de la familia, I am so happy to be here today. estamos muy felices de estar aquí hoy. If you turn your Bibles this morning to 1 John chapter 4, Podrían ir en sus Biblias a Primera de Juan, capítulo 4. I want to speak to you a little bit about God's GPS Quiero- love. Quiero contarles un poco sobre el GPS de Dios. How many of you have a cell phone with you? ¿Cuántos de ustedes andan un celular? ¿Podrían levantar su mano? Have cell phones? On your cell phone, there's an application called Google Maps. En cada uno de sus celulares hay una aplicación llamada Google Maps, But it's not like just a regular map. pero no es solo una simple aplicación de mapas. It is actually a GPS. En realidad funciona como un GPS. That's a global positioning system. Es algo así como un localizador global o mundial de su posición. And there's a reason that it actually works. Y hay una forma en por qué funciona. Because it is not from this earth. Porque no funciona desde aquí de la tierra. It is actually from the heavens. En realidad funciona desde el cielo. Surrounding the earth are hundreds of satellites. Alrededor del globo terráqueo hay muchos satélites. And so from heaven's perspective, Entonces, desde la perspectiva del cielo, it can locate you anywhere in the world. pueden localizarles donde quiera que ustedes estén en el mundo. You see that little blue dot on the screen. Ustedes pueden ver ese pequeño botón azul en la pantalla That's because it's in the heavens. y es porque está en el cielo. If it was here on the earth, it wouldn't work. Si estuviera aquí, ese localizador no funcionaría. There would be no way to locate you accurately. Sería muy difícil de localizarlos donde están. Did you know that God has a positioning system? ¿Ustedes sabían que de la misma forma Dios también tiene un localizador? You can be located Ustedes pueden estar localizados by God's love. por medio del amor de Dios. I want to talk to you about God's GPS of love. Entonces quiero hablarles de eso. Quiero hablarles sobre el GPS del amor que Dios tiene. Here in 1 John chapter 4, we'll look at the first 16 verses. Aquí en el capítulo 4 vamos a leer 16 versos. And Carlitos will now read verses 1 through 7. Y ahorita vamos a empezar del 1 al 8. Let's follow along. Así que leamos con él. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido del mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha nacido a Dios, porque Dios es amor. Let's pray. Oremos. Father, we pray that you would open up our ears to hear your voice Señor, oramos que hoy tú nos abras nuestros oídos para oír and our eyes to see you clearly. y nuestros ojos para verte claramente. Speak to us by your Spirit, we pray. Por favor, háblanos por medio de tu Espíritu. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Do you see the test? ¿Ustedes vieron esa prueba que nos está diciendo Look que at verse pongamos? 1.
Miren el verso 1 otra vez. It says we're actually supposed to test the spirits. Está diciendo que pongamos una prueba. We're supposed to check and see whether something is of God or not. Nos está diciendo que probemos todas aquellas cosas que pueden o no ser de Dios. Because there are things in this world that are not of God. Porque por supuesto que hay cosas en este mundo que no son de Dios. And because God wants us to know Him, Y como Dios quiere que le conozcamos, He's given us a way to test and see if things are of Him. Él ahora nos ha dado un recurso para que veamos si las cosas son o no de Dios. And that one way is the main thing. Y ahora para que sepamos que ese camino es la verdad. You see, as Christians, we've come to know the love of God. Como cristianos nosotros tenemos la oportunidad de conocer el amor de Dios. When you gave your life to Jesus, you know the love of God. Cuando ustedes entregaron su vida a Jesús, empezaron a conocer el amor de Dios. That love of God drew you to the Lord. Ese amor de Dios los trajo a Dios. That love of God put Jesus on the cross. Y el mismo amor de Dios puso a Jesús en la cruz. That love of God raised Jesus from the dead. Ese mismo amor de Dios resucitó a Jesús de la muerte. And it's now that love of God in which you walk. Y ahora ese mismo amor es en el que ustedes obtienen. And so notice verse 7. Ahora miren el verso 7. It says love is of God, Dice que el amor es de Dios. but then it goes a bunch further. Y en el verso 8 va mucho más allá. It says God is love. Dice Dios es amor. God is love. Dios es amor. Now see, we think of God being many things. Nosotros pensamos a veces de Dios por medio de muchas características. Now, I grew up as a young Christian in the Baptist church. Yo conocí a Dios en una iglesia bautista. And I love my Baptist pastor. Y yo amo a mi pastor de la iglesia bautista. He's in heaven now. Él está en el cielo ahora. And I love my youth pastor. También mi pastor de jóvenes. And he's in heaven now. También está en el cielo. I love my church history. Y yo amo mi historia con esa iglesia. But I got a couple of things wrong in the Baptist church. Pero tengo algunas cosas que aprendí mal en la iglesia. I found out about the love of God very late. Yo conocí el verdadero amor de Dios muy tarde. What I found out about God first Lo que primero creía de Dios was God was very angry. era de que Dios estaba muy enojado. And he was surely going to kill me Y Él estaba seguro de que me iba a matar. because I was really evil Porque yo era muy malo. and God was really holy. Entonces Dios era como un anciano. You see, in that church that I went to, Entonces en esa iglesia que yo fui, I wasn't presented this God. no me habían presentado a este Dios. I was presented an angry God Me presentaron a un Dios enojado who had every reason to kill me. que quería matarme. And they were right. Y tenían razón. I was a sinner Yo sí era un pecador and I hadn't repented yet. y no me había arrepentido And I was destined for hell. y estaba destinado al infierno. But they scared me out of the church. Pero a mí me ahuyentaron de la iglesia con todas estas cosas. For 2 years I was afraid Por 2 años yo tenía miedo de Dios. because I naturally was afraid of a God who didn't like me. Porque naturalmente me iba a dar miedo un Dios al que yo no le agradaba. And so I lost my way a little bit. Entonces me perdí en el camino un poco. I eventually found the love of God, Eventualmente pude encontrar el amor de Dios. but it took quite a while. What? It took quite a while, a long time. Pero fue hace bastante. You see, what your Bible says here is that God actually is love. Lo que acabamos de leer en nuestras Biblias es que Dios es amor. And the reason that this is important is this. Y la razón por la que esto es importante, Because if you get that wrong porque si ustedes se llegan a equivocar en esa característica de Dios and you emphasize something like God's holiness, y ustedes hacen más énfasis en la santidad de Dios, or you emphasize His justice, o ustedes hacen más énfasis en su justicia, or His power, o en su poder, or His knowledge, o en su conocimiento, or any other thing, o en cualquier otra cosa, you have actually misrepresented God. en realidad ustedes van a representar mal a Dios.
Now make no mistake, God is just. Entonces, por favor, no se confundas. Dios sí es justo God is actually angry at sin. y en realidad a Dios sí le enoja el pecado. And he actually hates sin. Y en realidad odia el pecado. But he so loves sinners Pero Él ama tanto a los pecadores that at the top of everything God is, que arriba de todo lo que Dios es, God is love. Dios es amor. God first loved us. Primero es Dios amor. You know the most famous verse in the Bible. Ustedes conocen a una de las personas más famosas de la Biblia. John 3:16, yeah? Uno de los versos más famosos de la Biblia, Juan 3:16. For God so loved the world Dice, de tal manera Dios amó al mundo. that Eso, the reason ahí está la razón. for him sending his only begotten Son Y por eso fue que mandó a su Hijo unigénito into the world, that through him al mundo para que por medio de Él man would be saved. el hombre fuera salvo. How does it start? Entonces, pero ¿cómo comienza ese verso? Man was so messed up and they were evil and sinners. El hombre estaba tan arruinado por ser pecadores y malos. Man was totally a mess. El hombre era todo un relajo. Now that was true, Eso es cierto. but the reason is given to us. Pero ahora la razón se nos ha sido dada. It wasn't just because we were a mess. No era solo porque estábamos mal. It wasn't because we were sinners. No era solo porque éramos pecadores. It's because God loves you. Es porque Dios nos ama. He loves us. Él nos ama. That's the reason Jesus came. Esa es la razón por la cual Jesús vino. And so let's draw three things from this passage. Entonces, de lo que acabamos de leer, aprendamos tres cosas. The first is actually what God is. Lo primero es lo que Dios es. Now it's true that John also says God is spirit. Y como una verdad, Juan nos indica que Dios es espíritu, God is life. Dios es luz, nos dice Juan. So he's truth and life and he's a spirit. Él es verdad, es luz, es espíritu. But in a technical term, we always have to start somewhere. Pero en un término técnico, siempre tiene que haber un inicio para todo. When you begin to build a building, Cuando ustedes empiezan a construir un edificio, the first part of the actual building is the foundation. la primera parte de un edificio es la fundación. The foundation of everything for God. La fundación de todo lo que Dios es, The thing that he is lo que Él es en esencia, love. es amor. He's not just simply angry at our sin. Él no está enojado con nuestro He's pecado. not just simply sovereign and knows everything. Él no simplemente es soberano y sabe todo. It is because of his love for us that Jesus came in the first place. Es por su amor por nosotros que Jesús vino. And so when you know God, you know this love. Entonces, si ustedes conocen a Dios, ustedes conocen este tipo de amor. And while no one word can truly define love, Entonces, si hay una palabra que puede definir el amor, if you were trying to find a one-word definition, si ustedes están tratando de definirla con una palabra, the only thing that actually works is love. lo único que puede funcionar para definir a Dios es amor. Let me prove that to you. Déjenme probárselos. Let's look at Adam and Eve. Veamos la historia de Adán y Eva. Because we all know that God is also just. Amen? Porque todos aquí también creemos que Dios es justo. Amén. God is holy. Amen? Y Dios también es santo. Amén. He's powerful. Amen? Y también poderoso. Amén. But let me prove to you exactly what he is mostly. Pero déjenme probarles ahora que Él es más amor. In Genesis chapter 1 and 2, God creates the heavens and the earth. Amen? En Génesis 1 y 2 todos recordamos que Él creó los cielos y la tierra y el universo. Amén. He makes Adam. Él hizo a Adán, He makes Eve. hizo a Eva. Now check this out. Pero ahora desen cuenta de esto. They don't have jobs. Ellos no tienen ningún trabajo, ellos dos. They do not have to work. Ellos no tienen que trabajar tampoco. They wander around in a beautiful garden. Y ellos tenían como palacio un jardín hermoso. And all they've been asked to do Y lo único que les habían dicho que hicieran is enjoy their nakedness es que disfrutaran andar sin ropa and make babies. y hacer bebés. Not a bad first job. Parece que no es un trabajo tan difícil.
God puts them in a perfect environment Dios los puso en un lugar perfecto with no work at all, que no tenían que hacer nada ahí provides everything for them. y había todo lo que ahí estaba era para ellos. He gives them exactly one command. Y les dice que no pueden hacer solo una cosa. He says, I'm going to put a tree over there in the corner of the garden. Les dijo, hay un árbol acá en el jardín del Edén. And as soon as you eat of that tree, you will surely die. Y el día que coman de ese árbol van a morir. It's not the only tree. No es el único árbol que había ahí. It's not the only fruit. Tampoco era el único fruto. And God's been very clear about one thing. Y Dios fue muy claro sobre esta única cosa. Don't do it. No lo hagan. No job, No tenían trabajo. no work, No tenían preocupaciones. totally naked, Y andaban sin ropa. make babies, Y hacer hijos. enjoy life. Disfrutar la vida. Don't eat of that tree. Solo no coman de ese árbol. What did they do? ¿Qué es lo que hacen estos dos? Hey, honey, Hey, cariño, you see the tree over there? ¿ves ese árbol que está por allá? I'm tired of these 6 billion trees over here. Ya me harté de estos 3 billones de frutos diferentes de los árboles. I think God's messing with us. Creo que Dios está bromeando con nosotros. I'm going to try the tree out. ¿Sabes qué? Voy a probar este árbol. She eats of the apple, Así que come del fruto says, man, this is good. y dice, ¡qué rico! Try it, honey. Y le dice a Adán, toma, cariño. And the dumb fool, Y el nada tonto Adán okay. le dice, está bien. What would you do if you were just? Si ustedes fueran justos, What ¿qué would- harían con esos dos? What would you do if you were just all knowledge? ¿Qué harían si ustedes estuvieran llenos de conocimiento con esos What dos? would you do if you were just full of rage and wrath? ¿Qué harían si ustedes estuvieran llenos de ira? Here's what I'd do. ¿Saben qué haría yo? I'm God up in heaven. Si yo fuera Dios ahí en los cielos, I've been really good to Adam and Eve. Miraría a Adán y Eva They totally mess up. y diría, ellos se equivocaron. I get out my death ray. Entonces agarraría mi rayo de la muerte I just destroy them. bueno, los destruiría I'd get me a couple of new people. y me volvería a hacer otros 2 nuevos humanos. I made the first 2 out of dirt. Hice los primeros del polvo, Pretty easy to make a couple more. así que con todo el polvo que hay me puedo hacer otros nuevos. But that's not what God does. Pero eso no es lo que hizo Dios. God actually kills an innocent animal En realidad lo que Dios hizo fue matar a un animal and sheds inocente innocent blood y puso sangre inocente and covers them with that innocent animal's blood y cubrió a esos 2 culpables con esa sangre inocente and forgives them y los perdonó because he loves them. porque los ama. He's not just sovereign over them. No simplemente es soberano, He's not just majestic in the heavens. no simplemente es justo allá en el cielo. He actually loved Adam and Eve. En realidad él amaba a Adán y Eva God is love. porque Dios es amor. The story of redemption begins in the Garden of Eden. La historia de la redención empezó allá en el jardín del Edén And it continued through the whole history of the children of Israel. y continuó aún en toda la historia de los hijos de Israel. The children of Israel, just like Adam and Eve, Los israelitas, tal y como Adán y Eva, God chooses them and blesses them, Dios los escoge y los bendice, brings them into the promised land, los trae a la tierra prometida and they begin to worship idols. y empiezan a adorar a ídolos. I'm thinking I'm going to get me a new people. ¿Qué estaría pensando de esas personas? I'm going to call somebody else. Yo escogería a alguien más. I'm going to call the Midianites or someone. Quizás voy a escoger a los menonitas. You don't want it? I'll give it to somebody else. Bueno, si ustedes no me quieren, voy a querer yo otros. But God loves them, Pero Dios los ama and God forgives them. y Dios decide perdonarlos.
And God does something amazing to me. Y Dios hace algo increíble para mí. He gets closer to them. Dios empieza a acercarse a ellos. Here's the second thing we see in this passage. Hay una segunda cosa que vemos en este pasaje. You see, because God's going to prove this kind of love. Porque Dios ha estado probando esta clase de amor. Carlitos is going to read verses 9 through 11. Vamos a leer del verso 9 al 11. En esto mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. God actually didn't just send us a letter about his love. Dios en realidad no simplemente nos envió una carta explicándonos sobre el amor. He actually sent his son to prove his love. En realidad, Él envió a su Hijo para mostrarnos su amor. You see, I could write a book about God, Saben, podemos escribir un libro sobre Dios, but that's not the same as God coming to me pero eso no sería lo mismo que Dios viniendo a mí or coming to you. o viniendo a usted. Look at verse 9. Ahora vean el verso 9. In this, the love of God was manifested. En esto conocemos el amor de Dios. That's a very wonderful word in the Greek language. Esa palabra manifestado es una muy bonita en el griego. It means to make a display. Eso significa mostrar algo. In our day and time, it would be to make a wonderful video about it. En nuestros días quizás sería algo así como hacer un video de algo. Or maybe something in a museum. O quizás algo en un museo. You would take everything you know about that subject Ustedes tomarían todo lo que saben sobre este objeto que estamos mostrando and you would make a movie about it, y empiezan a hacer una película sobre este objeto. and it'd have an amazing soundtrack Y tiene un sonido muy bueno and incredible cinematography, y también tiene un buen escenario cinematográfico. and you would go, wow, now I know everything about that subject. Y entonces ustedes empezarían a grabar diciendo, sé todo de este objeto I watched this video. porque miré este video. What God is saying is this, Lo que Dios está diciendo es esto, that the manifestation of God's love que la manifestación del amor de Dios was made when he sent Jesus, his only begotten son, to this world. fue cuando envió a Jesús, su Hijo unigénito, a este mundo. God only has one son, Dios tiene un solo Hijo and to prove how much he loves us, y para probar cuánto nos ama, he sent that one son to die in your place. envió a ese único Hijo para morir en nuestro lugar. Not just because you were dead in your trespasses and sins, which is true, No solo porque ustedes estaban muertos en sus pecados, but it was a manifestation of his love. pero fue una manifestación de su amor. Yes, we had a problem, and that problem was sin. Sí, ustedes y yo teníamos un problema y eso era el pecado. The penalty for that sin is death. Y lo que recibimos por ese pecado es muerte. But it wasn't just because God was righteous and we had a problem. Entonces, no solo porque la justicia de Dios nos indica que tenemos un problema, nos íbamos a mantener así. Jesus came to prove how much he loves us. Jesús vino para probar cuánto nos ama This is Dios. mind-boggling to me. Esto me hace que yo no pueda creer esto. And this is the story of Adam and Eve. Y aún lo podemos ver en la historia de Adán y Eva. This is the story of the Jewish people. Esto ha sido la historia de los judíos. Now God picks this special people. Que Dios escoge a esa gente especial. In Deuteronomy chapter 7, it tells us a little bit of the story there. En Deuteronomio 7 nos cuenta un poco de la historia ahí. And God speaking through Moses says this. Y Dios hablando a través de Moisés le dice esto a los judíos. He said, the Lord didn't set his love upon you, Y les dice, Dios no los amó a ustedes por estas razones, nor did he choose you, no los escogió porque esto, because you were
most in number of all the people. porque ustedes eran más que los otros. Actually, you were the least of all the people. En realidad, ustedes eran unos cuantos, But it nada says más. there in verse 8, Pero dice después en el verso, but because the Lord loved you. pero porque Dios simplemente es amor. Israel was not smarter. Los israelitas no eran más They were not inteligentes, richer. tampoco eran más ricos, They were not taller. tampoco eran más altos, They were not the most numerous. tampoco eran los mejores. And it says at the end of that verse Pero dice al final de ese verso that God loved them que Dios los amó and He brought them out of their bondage. y por esa razón los sacó de la esclavitud. That story continues in the children of Israel. Esa historia continúa en la historia de los judíos. God is constantly sending Himself to us through love. Dios ha estado constantemente enviando su amor a nosotros. The children of Israel have messed up. Los hijos de Israel fallaron muchas veces. They spent 400 years in bondage in Egypt. Pasaron 400 años en esclavitud. They're making mud bricks without straw. Ellos estaban haciendo ahí bloques de concreto a mano. Their backs are broken under the Pharaoh's whip. Incluso sus espaldas eran lastimadas al trabajar. And they're there because they have sinned against God. Y ellos estaban ahí porque se habían olvidado de Dios. And so God sends Moses to Pharaoh. Entonces Dios envía a Moisés a Faraón And Pharaoh won't listen. y Faraón no estaba dispuesto a escuchar. And so God Himself steps in. Entonces Dios mismo se para enfrente And He says, Moses, I want you to speak to the people. y le dice: Moisés, quiero que hables a la gente. I'm going to send the angel of the Lord throughout this land. Voy a enviar al ángel de la muerte por toda esta tierra. And I want you to do one thing. Y quiero que hagas lo siguiente. I want you to take an innocent animal Quiero que tomes a un animal inocente and shed its blood y que tome su sangre and put its blood on the doorpost y ponga su sangre ahí en los dinteles de la and puerta on the windows. y también en las puertas. And when I see that blood, Y cuando yo vea esa sangre, I will spare that life. voy a perdonar la vida del que está ahí. I'm going to set you free by the blood. Voy a liberarlos por medio de la sangre. Not because you don't deserve to be in Egypt, No porque ustedes de repente dejaron de merecer estar en Egipto, but I love you so much, I want to set you free. pero porque les amo y les quiero liberar. You see, God continues to prove His love to us today. Dios continuamente, aún hoy, muestra su amor por nosotros. We celebrated at the Lord's Supper, didn't we? Incluso acabamos de celebrar la Santa Cena. Jesus went to the cross to prove His love. Jesús fue a la cruz para probar su amor. That's why the Apostle Paul could write in Romans chapter 5 Cuando el apóstol Pablo nos escribe en Romanos 5 that God demonstrated His love towards us in this, y nos dice que Dios demostró su amor para con nosotros en esto, that while we were yet sinners, que mientras éramos aún pecadores, Christ died for the ungodly. Dios murió por pecadores. God proved His love by sending His Son. Dios mostró su amor, probó su amor por medio de enviar su Hijo. There's nothing more He could have done to prove His love. No hay cosa más grande que pudo haber hecho que And eso. so love is at the top of everything. Entonces, el amor es lo primero que está cuando hablamos de Dios. In the beginning was a God of love. En el principio conocimos el amor de Dios. In God's dealing with mankind, He's dealt with us in love. El primer momento en que empezó a lidiar con los humanos, ahí vimos el amor actuando. His deliverance is a deliverance of love. Su salvación ha sido hecha por medio del amor. His salvation is a salvation of love. Su salvación fue por amor. Let me prove that to you. Y déjenme probárselos ahora. For by grace you are saved Dice la Biblia que por la gracia somos salvos, through faith, por medio de la fe, which is a gift of God, que es un regalo de Dios. so that none of us can boast. Así nadie de nosotros se puede enorgullecer al respecto. Ephesians 2:8-9. Efesios 2, 8 y 9. Grace is God's unmerited favor. Que la gracia significa el favor de Dios inmerecido.
Faith is the substance of things hoped for and not seen. La fe es la sustancia de cosas que no vemos. And Pero He's given creemos. that to us as a gift. Y nos envió la salvación como un regalo. You can't earn it, No podemos merecerlo, but the result of it Pero is el- salvation. pero el resultado de eso es la salvación. That's how much God loves us. Eso es el cuánto Dios nos ama. It's not about us being religious. Él no que espera que nosotros seamos un montón de It's religiosos, about us loving the God who's already loved us. sino que se trata de nosotros amar a un Dios que ya nos ama. It's simply saying yes to what He is. Es simplemente decir, sí, Dios, creo en lo que tú eres. A third thing, and we'll begin to wrap this up. Una tercera cosa, Verses 12 through 16 here in 1 John chapter 4. verso 18, Carlitos? verso 12 al 18. Yeah? Yeah, 12 to 12 through 16. Ah, no, 12 al 16. Nadie ha visto a Dios jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre envió al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece Dios en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. The third thing, Una tercera cosa, God wants that same love now living in us. Dios quiere ese amor, pero ahora viviendo en nosotros. You notice what's being said here in these verses. Y noten lo que se nos dice en estos versos. If we love one another, Si nosotros nos amamos los unos a los otros, if we agapeo one another, si nosotros tenemos el favor de Dios y le damos el favor de Dios a los otros, then God abides in us. entonces eso significa que Dios permanece en nosotros. And then he goes on to use a very interesting word. Y ese permanecer es una palabra bien interesante. We don't use it much in English anymore, En inglés no se utiliza mucho. and it's the word abide or abides. Y en inglés esa palabra es abide. We would use the term home Y nosotros cuando queremos decir permanecer decimos estar en casa or dwelling place, o estar en un lugar where we actually live. donde realmente donde pertenecemos. You see, if God's love is in us, Entonces el amor de Dios está en nosotros. then we actually live in God's love. Entonces si eso es así, realmente permanecemos en el amor de Dios. God's love is not part of what we are as Christians. El amor de Dios no solo es una parte de lo que somos como cristianos. God's love is where we live. El amor de Dios es donde vivimos como cristianos. It is the main thing. Es lo primero. And I love how this plays into our lives. Y me encanta cómo es que esto aparece en nuestras vidas. Because we know that God loved us before He created the world. Porque ahora nos hemos dado cuenta que Dios nos ama antes de haber creado al mundo. We know that our experience with all of mankind is God loves us. Nos hemos dado cuenta que en la experiencia de Dios con toda la raza humana es amor. In spite of all of our faults, He still loves us. Sin importar de todos nuestros errores, aún nos sigue amando. And so His desire for us is to love Him, Y sigue mostrando sus deseos de que nosotros le amemos a Él. to literally move into His house of love, De literalmente vivir en esa casa de amor con Él. to actually dwell there. Realmente permanecer ahí. This is mind-boggling to me. Esto es increíble para mí. And here's the reason why. Y esta es la razón por qué. Remember our story of Adam and Eve? ¿Recuerdan nuestra historia de Adán y Eva? You know what God did then? ¿Saben lo que Dios les hizo a ellos? He only walked with Adam and Eve. ¿Saben que Dios también caminaba con Adán y Eva? He would walk with them for a while, Dios solía caminar con Adán y Eva. and then maybe He went to some other part of the garden. Y algunas veces iba hasta otro lado del jardín. But the Bible says very clearly He walked with Adam and Eve.
Y la Biblia nos dice claramente que él caminaba con Adán y Eva. He also only walked with the great prophet Enoch. También nos dice la Biblia que él caminó con Enoc. Said, Enoch, let's take a walk. Entonces le decía, Enoc, vamos a ir a caminar. The Bible also tells us in Genesis chapter 6 that he walked with Noah. También nos dice la Biblia que él caminó con Noé. The Bible also says that he walked with Abraham. También nos dice la Biblia que caminó con Abraham. It was not until the children of Israel were delivered from bondage in Egypt Pero no fue hasta que los hijos de Israel fueron liberados de la esclavitud that God moved in with his people, que Dios decidió poner su presencia en las personas, that he abided with them. de permanecer ahí con ellos. He actually had them build him a house. En realidad, Él les dijo que construyeran esta casa para Él, It was called the tabernacle, que fue llamada el templo. and God dwelt there with his people. Entonces Dios decidió permanecer ahí con la gente. But there was a problem with the tabernacle. Pero había un problema con el tabernáculo. Oh, God was living with them, Dios estaba ahí con ellos, but he was living in a separate house. pero vivía separado de ellos. In fact, there was only one person in all of the land of Egypt, En realidad, solo podía haber una persona a la vez en toda la región, only one person in the wilderness of sin, solo una persona en todo el desierto del pecado, that could go in and see God, que tenía permitido entrar a la presencia de Dios. and that was the high priest. Y eso era el sumo sacerdote. So there was a veil that separated everyone from God. Y es que había ahí un velo que separaba a todos de la presencia de Dios. God wanted to dwell with them, Dios sí quería estar ahí con ellos, but because of his justice and his holiness, pero porque Él es justo y es santo, he kept his love behind a veil. Él mantuvo su amor detrás de ese velo. He said, we've got to fix that problem. Entonces les dijo, hay que resolver esto. That problem moved from there to the temple in Jerusalem. Ese problema se siguió moviendo desde ahí el desierto hasta el templo en Jerusalén. We were just in Jerusalem about a month ago. Estábamos ahí en Jerusalén hace un mes And when you stand on the Mount of Olives y estábamos desde el Monte de los Olivos and you look down at the Temple Mount, y entonces empezamos a ver a la colina donde solía estar el templo. there's no temple. Ahora ya no hay templo ahí. There are 3 mosques, Hay unas 3 mezquitas, but there's no temple. pero no hay templo. There has not been a temple for people to worship in Ya no hay un templo para que las personas adoren a Dios. for almost 2,000 years. Por al menos 2000 años, It was destroyed in AD 70. porque fue destruido en el 87. You see, what was in that temple before it was destroyed Lo que solía haber en ese templo fue totalmente destruido. was another wall of separation, another veil. Y es que ahí en ese templo había otro velo de separación. But we know that God loves us. Pero sabemos que Dios nos ama. And he proved it by everything that he did. Y lo ha probado desde el principio con todo lo que ha hecho hasta ahora. And so now we know why God said, in this is the love of God manifest, Y ahora entiendo por qué dice que esta es la forma en la que Dios se ha manifestado su amor. that God sent Jesus into the world, Que Dios envió a su Hijo al mundo that the world through him would be saved. para que el mundo por él sea salvo. God proved his love in Dios this. probó su amor en esto. Do you remember when Jesus was on the cross? ¿Se recuerdan cuando Jesús estaba ahí en la cruz? He cried out 7 sayings from the cross. Él gritó algunas cosas desde la cruz. The final 2 were these: Y las últimas cosas que él gritó fue esto: Tetelestai, it is finished. consumado es. Father, into thy hands I commit my spirit. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. What happened next? ¿Y qué sucedió después? From heaven Desde el cielo to earth, hasta la tierra, the veil was torn. ese velo de separación fue roto. The end of all of that religious effort was there. El final de toda esa separación religiosa se había roto.
God said, you can now move in with me. Entonces Dios dijo, ahora ustedes son bienvenidos a mi presencia. It's no longer by the blood of bulls and goats. Ya no se trata de la sangre de unos animales, When Jesus said it is finished, porque cuando Jesús dijo consumado es, the veil was torn el velo se rompió and the door of God's love was opened. y ahora las puertas de la presencia de Dios se abrieron. So that anyone who believes in him can come Así cualquiera que crea en Él puede entrar and move into God's house. y puede vivir y permanecer con Dios. My sister passed away yesterday morning. Mi hermana murió ayer. She actually just simply moved. En realidad lo que ella hizo fue cambiar de residencia. She moved out of her tent here in this life Ella se movió de su casa terrenal and she moved into a mansion in heaven y ahora está en una mansión celestial. because she abided in God's love. Porque ella permanece ahora en el amor de Dios. That's how much God loves us. Eso es cuánto Dios nos ama. That he wants us to live with him forever. Que Dios quiere que vivamos con Él para siempre. You see, the Jewish priest could kind of live with God for a few minutes. Los sumos sacerdotes judíos solo podían estar con Dios unos cuantos minutos. Adam and Eve never actually did live with God. Y Adán y Eva ni siquiera pudieron decir que vivieron con Dios. But because God proved his love to us, Pero como ahora Dios nos ha demostrado su amor, we can now have that promise of his love. ahora podemos tener esa promesa de amor. So I know where my sister is. Entonces yo sé dónde está mi hermana. Do I miss her? Yes. Si le extraño, claro que le extraño. But I know I'm going to see her again Pero sé que la voy a ver de nuevo. because we're going to be in the same house. Porque vamos a estar en la misma casa. And it's one that's not made with hands. Y no It's not made with hands. en una casa hecha con manos. It's eternal and in the heavens. Es eterna en el cielo. And it's the house of God's love. Y es la casa del amor de Dios. And the way was made by Jesus. Y la forma en la como fue hecha esa casa con Jesús That's why he said, I am the way es porque Jesús dijo, yo soy el camino, and I am the truth la verdad and I am the life. y soy la vida. And no one gets to move into heaven Y nadie llega al Padre except through me si no es por el Hijo, because I love you. porque les amo. God leads us by his love. Dios nos muestra su amor. God has called us through his love. Dios nos está llamando a su amor. And this world is in need of a representation of that love. Y este mundo está necesitando personas que demuestren ese amor. And that's what the church is. Y eso es lo que la iglesia es. We're that representation of the love of God. Ahora ustedes y yo somos esa representación de ese amor de Dios. And so sometimes you're going to be hated in your family. Entonces hay veces que van a ser odiados en sus familias. People aren't going to like you because you love Jesus. Las personas se van a disgustar con ustedes porque ustedes aman a Jesús. But you keep the main thing the main thing. Pero ustedes mantengan sus prioridades como prioridades. And you show them God's love. Y ustedes van a demostrar el amor de Dios a otros. Amen? Let's pray. Oremos. Father, we thank you for your love. Dios, te agradecemos por tu amor.